¿Te ha pasado que aplicas la ley de asunción, que visualizas con detalle aquello que deseas, que repetís tus afirmaciones con convicción, que haces todo lo correcto, pero los días pasan, las semanas también? ¿Y tu realidad no cambia? Si te ocurre esto, probablemente no estés aplicando una de las técnicas más potentes y a la vez más ignoradas que Neville Goddard enseñó. Y no se trata de visualizar más fuerte, ni de repetir afirmaciones cada vez que te sentís inseguro, ni de hacer más rituales mentales. Se trata de algo mucho más profundo. Una acción silenciosa, invisible, pero absolutamente determinante. Neville fue claro cuando dijo: la ley de la vida es la ley de la asunción. Supón que ya eres aquello que deseas ser. Vive en ese estado mental. Entonces todo se acomodará para que lo experimentes como un hecho. Pero el problema está en cómo se interpreta esa idea. Porque la mayoría imagina como si estuviera viendo desde afuera, como si la manifestación fuera una escena que ocurre delante suyo, pero no dentro de sí. Se quedan atrapados en la forma, sin moverse internamente hacia una nueva identidad. Esa es la clave de todo. La técnica más ignorada no es una visualización particular, ni una secuencia de palabras específicas. Es el cambio sutil pero rotundo del ser. No se trata de lo que haces en tu mente. Se trata de desde donde lo haces. Y para muchos, ese desde donde sigue siendo el mismo de siempre, alguien que busca, que desea, que espera. Pero no alguien que ya es. Esa es la trampa más común, repetir prácticas desde la identidad equivocada. Desde la escasez, desde la carencia, desde el todavía no. Y si esa es tu base, la ley no puede hacer otra cosa más que reflejarte eso. La técnica más ignorada es sentirte desde el nuevo ser incluso cuando todo a tu alrededor grita lo contrario. No cuando sea fácil. No cuando todo encaje. Sino ahora. Porque si logras eso, todo lo demás cae en su lugar. La mayoría de las personas que se acercan a la ley de asunción lo hacen buscando un cambio rápido, visible, concreto. Desean transformar una situación financiera que las angustia, mejorar una relación afectiva, alcanzar una meta largamente postergada, o salir de un estado emocional que las mantiene estancadas. Y entonces, con la mejor de las intenciones, se lanzan a practicar técnicas como la visualización, las afirmaciones repetidas o la meditación guiada. Algunas incluso lo hacen con disciplina diaria, convencidas de que están dando los pasos adecuados. Sin embargo, muchas de ellas, pasado un tiempo, empiezan a notar que las cosas siguen igual. Y es en ese punto donde aparece la frustración, el enojo, la duda, y en algunos casos, el abandono completo del proceso creativo. No porque la ley no funcione, sino porque no se ha comprendido qué es lo que verdaderamente la activa. Neville fue muy claro al respecto, pero esta enseñanza suele pasar desapercibida. Él dijo: no manifiestas lo que quieres. Manifiestas lo que eres. Y eso significa que no se trata de agregar nuevas prácticas, ni de intensificar el esfuerzo. Se trata de un cambio de identidad. Un movimiento interno profundo que transforma la raíz desde donde todo parte. Porque lo que estás viviendo ahora, aquello que se repite, que duele o que te limita, no es producto del azar, ni tampoco consecuencia directa de un deseo no cumplido. Es el reflejo fiel de una idea que sostienes acerca de vos mismo. Y mientras esa idea no cambie, ninguna técnica podrá modificar el reflejo. La técnica más ignorada y la más efectiva es esa: asumir internamente que ya eres la versión de vos que vive aquello que deseas experimentar, aunque el mundo físico aún no lo confirme. Porque no se trata de fingir, ni de engañarse, ni de repetir frases mecánicas esperando un milagro. Se trata de una transformación del ser, de una conciencia que deja de buscar y empieza a reconocerse como causa. Para que la ley funcione, la imagen interna debe ser coherente con el resultado que quieres ver. No alcanza con imaginar una escena. No alcanza con repetir una afirmación. Si tu autoconcepto sigue siendo el mismo, todo lo que hagas será un esfuerzo que parte desde la carencia.
Es como intentar pintar un espejo esperando ver un nuevo reflejo. No importa cuánto lo intentes, el espejo siempre va a mostrarte lo que está frente a él. Y en el mundo de la conciencia, ese frente a él es quien estás siendo hoy. Cuando Neville decía que no manifiestas lo que quieres, sino lo que eres, no lo hacía para confundir ni para plantear un enigma espiritual. Lo decía como una declaración directa, que encierra una lógica sencilla pero radical: tu mundo exterior está siendo moldeado en todo momento por la conciencia que sostienes como verdadera. Y esa conciencia no está formada por tus deseos conscientes, ni siquiera por tus pensamientos más frecuentes, sino por el concepto que tienes de vos mismo. Esa imagen interna que, aunque muchas veces no la expreses en voz alta, determina cómo te sentís, cómo actúas, qué toleras y qué consideras posible o imposible para tu vida. Neville lo expresa con total claridad en su obra La Ley y la Promesa, cuando afirma: no hay nada que tú tengas que hacer, excepto convencerte de la verdad de lo que deseas ver manifestado. Cuando logres esta convicción, los eventos surgirán de manera natural y sin esfuerzo. Y esa convicción no puede lograrse desde una posición externa al deseo. No puedes convencerte de algo si en el fondo de tu ser lo consideras ajeno o distante. Por eso, la técnica más ignorada, y paradójicamente la más efectiva, consiste en asumir desde el yo soy, desde el centro de tu identidad, que ya vivís aquello que deseas. No se trata de imaginarlo como si fueras otro, ni de verlo en una pantalla mental como si se tratara de una película ajena. Se trata de sentirlo como una experiencia ya presente, ya tuya, ya real. Este es el movimiento interno del que hablaba Neville. Esta es la asunción correcta. Y aquí vale la pena hacer una distinción importante. Muchas personas aplican lo que podríamos llamar técnicas periféricas, como repetir afirmaciones frente al espejo, escribir metas en un diario, visualizar una casa nueva o una relación ideal. Pero si después de hacer todo eso, se levantan de la silla y vuelven a sentirse incapaces, indignas o inseguras, lo que están realmente reforzando es su antiguo autoconcepto. Y el mundo responderá a eso, no a lo que anotaron en el diario. Pensemos en un ejemplo actual. Imagina a una persona que desea manifestar una relación sana y amorosa. Empieza a visualizarse con una pareja ideal, hace listas de características deseadas, repite afirmaciones como estoy en una relación maravillosa. Pero cada vez que algo sale mal en una cita o una conversación no fluye, esa persona vuelve a pensar: claro, a mí siempre me pasa lo mismo, seguro que no soy suficiente, esto no es para mí. Esa es la verdadera asunción. Porque lo que se asume no es lo que se dice una vez al día frente al espejo, sino lo que se cree profundamente como cierto. Y Neville, en su conferencia El cambio de sentimiento es un cambio de destino, lo deja claro cuando dice: todo lo que sentís como verdadero de ustedes se expresará. Sentir una cosa verdadera para ustedes mismos es asumirla. Por eso, el foco no debería estar en hacer más cosas para forzar la manifestación, sino en cambiar el sentimiento de identidad desde donde todo parte. Y esa es una práctica sutil, profunda y diaria. No requiere horas de esfuerzo, pero sí exige sinceridad. Porque asumirse diferente implica dejar de contarse ciertas historias. Implica soltar la identidad cómoda, conocida, aunque sea dolorosa. Implica decir: ya no soy esa persona que siempre fracasa, ya no me reconozco como quien sufre por amor, ya no me identifico con la escasez. Y al mismo tiempo, asumir: soy amado, soy exitoso, soy próspero. No porque el mundo lo diga, sino porque así lo decidís. Esa es la técnica ignorada. Esa es la que de verdad cambia todo. Ahora bien, ¿por qué esta técnica es tan ignorada si es tan poderosa? Porque requiere algo que muy pocas personas están dispuestas a hacer: una revisión honesta de su identidad actual. La mayoría quiere cambiar lo que ocurre afuera: el dinero, las relaciones, la salud, sin tocar lo que ocurre adentro. Pero como Neville explicó tantas veces, todo lo que vemos en el mundo externo es solo un reflejo proyectado de nuestra conciencia interna. El mundo no es causa. El mundo es efecto. En su conferencia ¿Dónde estás?,
Neville dice. Debes colocar a tu yo en el estado del cual deseas ver la manifestación. Porque no se manifiesta lo que deseas, sino lo que eres. Siempre estás revelando tu estado interior, y nada puede evitarlo. Esto nos lleva a una comprensión clave: no hay forma de evitar manifestar. Incluso cuando creemos que la ley no está funcionando, en realidad está funcionando perfectamente, solo que está manifestando aquello que inconscientemente seguimos asumiendo como cierto sobre nosotros. Si tu autoconcepto aún está atado a la carencia, el rechazo o el esfuerzo, eso es lo que la ley continuará reflejando. No importa cuánto afirmes lo contrario con palabras, porque la ley responde al estado interior, no al contenido verbal. Un ejemplo claro: supongamos que alguien quiere manifestar abundancia financiera. Empieza a imaginarse recibiendo dinero, encuentra meditaciones guiadas, afirma frases como el dinero fluye hacia mí constantemente. Pero en su vida cotidiana, cuando ve su cuenta bancaria o habla con alguien sobre dinero, se contrae, siente miedo, escasez, duda, culpa. Ese es su verdadero estado. Ese es el yo soy que está activando, aunque diga otra cosa. Y, por lo tanto, la manifestación no puede sostenerse. Neville lo dice sin rodeos. No atraes lo que quieres, atraes lo que crees ser. Siempre estás manifestando lo que has asumido como verdadero acerca de ti mismo. Y ese es el problema que tantos cometen: siguen imaginando desde su viejo yo. Imaginan deseando, anhelando, esperando. Pero no se transforman en el que ya es. Es como intentar mirar por una ventana sin correrse de donde están: quieren una vista nueva, pero sin moverse. La técnica ignorada, la más sencilla y profunda, consiste en moverse internamente hacia ese nuevo estado de identidad. Y esto no significa actuar como si con superficialidad. No se trata de forzar comportamientos, sino de sentir sinceramente que ya somos el que vive esa realidad. Es una decisión íntima, poderosa y silenciosa. No requiere compartirla con otros. Requiere sostenerla con uno mismo. Una mujer que quiere experimentar amor pleno no necesita fingir alegría o forzar citas. Necesita, primero, convertirse internamente en aquella mujer que ya es amada. ¿Y cómo lo hace? Imaginando, sí, pero sobre todo sintiendo como verdadero que eso ya le pertenece. El tono emocional debe ser de certeza, no de esperanza. De calma, no de expectativa. De gratitud anticipada, no de ansiedad disfrazada de afirmaciones. Este cambio, aunque parezca simple, transforma toda la vibración personal. Y ahí es cuando el mundo comienza a responder. Porque cuando realmente asumimos un nuevo ser, dejamos de estar en modo de lucha o búsqueda y comenzamos a vivir desde la causa. Dejamos de empujar, de controlar, de forzar. Y comenzamos a permitir que la vida, como reflejo de nuestra conciencia, nos devuelva exactamente aquello que estamos siendo. Neville explica esto magistralmente en su libro Sentirse es el secreto. La mente subconsciente acepta como verdadero aquello que tú sientes como verdadero. El sentimiento es el secreto, no las palabras, ni las afirmaciones vacías, sino el sentimiento sostenido como real. Entonces, ¿cuál es esa técnica tan ignorada? Es la de moverse internamente hacia el nuevo estado de ser y sentirlo como propio. No desde el deseo, sino desde la identidad. No como quien lo espera, sino como quien ya lo vive. Y aunque parezca poco, esa simple decisión cambia la raíz desde la cual se proyecta toda la experiencia vital. Ahora bien, cuando se entiende que el cambio no ocurre al imaginar una escena ajena, sino al sentir sinceramente que uno ya es ese nuevo ser que vive esa realidad, aparece otra pregunta. ¿Cómo sostengo ese estado sin que la duda o el viejo yo se adueñen de nuevo de mi conciencia? Neville Goddard lo aborda claramente en su conferencia Permanecer fiel al ideal cuando dice: el primer acto es imaginar el estado deseado como real. Pero el segundo, y más importante, es permanecer fiel a ese estado cuando el mundo externo no muestra aún evidencia alguna. Y aquí es donde la mayoría tropieza.
Porque una cosa es cerrar los ojos por 5 minutos y verse en una escena deseada. Pero otra muy distinta es vivir desde ese nuevo yo durante el resto del día, cuando los viejos estímulos aparecen, cuando la cuenta bancaria sigue baja, cuando no llega el mensaje de esa persona, cuando la enfermedad no cede. Es entonces cuando se prueba la fe, no como creencia, sino como fidelidad interna. Y no se trata de negar la realidad visible, sino de no rendirse ante ella como si fuera más real que la que se está construyendo internamente. Porque la ley no se activa por insistencia externa, sino por convicción interna. Un ejemplo práctico: imagina que alguien quiere manifestar un trabajo creativo y bien remunerado, pero actualmente está en un empleo rutinario y mal pago. Esta persona hace su práctica diaria de visualización, se ve a sí misma trabajando desde casa, disfrutando lo que hace, recibiendo buenos ingresos. Hasta ahí, todo bien. Pero al regresar a la oficina y ver la computadora antigua, los compañeros que se quejan, el jefe que lo ignora siente frustración. Entonces abandona el estado deseado y vuelve a identificarse con el viejo yo, el del empleado resignado, limitado, sin salida. En ese momento, aunque haya visualizado con fuerza, la ley ya no responde a lo que imaginó, sino a lo que volvió a asumir como verdadero. La técnica más ignorada es justamente esta: permanecer fiel al nuevo yo incluso cuando todo lo que ves parece contradecirlo. Y esto no es fácil, pero sí es simple. Es una práctica diaria, casi silenciosa, en la que uno se recuerda constantemente: esto que veo no es causa. La causa está en lo que estoy siendo ahora mismo. Y entonces se vuelve a ese estado interior como quien vuelve a casa. Neville lo explica así: tú no estás sujeto a lo que ocurre en tu entorno. Tú eres la causa. Si permaneces fiel al estado deseado, el mundo debe reconfigurarse para reflejarlo, no puede hacer otra cosa. ¿Te das cuenta del poder que esto encierra? No es autoayuda emocional. Es una ley inquebrantable. Es física espiritual. Porque la conciencia, como origen de todo, debe reflejarse en forma. Pero para que esto funcione, no alcanza con hacerlo una vez. La verdadera práctica es volver a elegir ese nuevo yo en cada momento. Cuando aparece la duda, se vuelve al estado deseado. Cuando llega la ansiedad, se respira y se recuerda la decisión interna tomada. Cuando alguien opina que eso no es posible, no se discute, solo se reafirma en silencio: yo ya soy ese que lo vive. Y aquí aparece otra trampa sutil, que muchos pasan por alto: el querer manifestar desde el control. Querer forzar que las cosas ocurran en determinado tiempo, con determinada forma, con determinadas personas. Pero eso no es vivir desde la asunción. Eso es querer seguir siendo el viejo yo que maneja todo. La verdadera técnica consiste en rendirse al nuevo yo, en confiar que, si ya soy ese que lo vive, entonces el cómo y el cuándo le pertenecen a una inteligencia mayor. En su conferencia Lo verdadero y lo falso, Neville afirma: todo está contenido en el estado. El cómo se desarrollará tu manifestación ya está en el ser que tú decides ser. No necesitas saber cómo, necesitas ser. Este fragmento resume con precisión lo que tantas personas olvidan: el cómo está contenido en el ser. No se trata de resolver el camino. Se trata de adoptar el estado, y permitir que el mundo se reordene en consecuencia. Pensemos en alguien que desea atraer una relación amorosa consciente, una pareja con la que sienta afinidad, respeto, conexión espiritual y crecimiento. Esta persona empieza a aplicar la ley, visualiza cenas compartidas, conversaciones profundas, viajes juntos. Hasta ahí, está sembrando imágenes mentales adecuadas. Pero cuando vuelve al mundo cotidiano, se encuentra sola. Mira el celular esperando un mensaje, entra a redes sociales y ve a otras personas con sus parejas y siente tristeza o comparación. Y en ese instante, la visualización quedó atrás. Ya no es ese ser amado, completo, pleno. Ha vuelto a ser la que espera que algo cambie afuera. ¿Dónde está el error? En que no asumió el ser. Solo imaginó el deseo, pero no lo incorporó a su identidad.
Neville Goddard es directo cuando dice: no atraes lo que deseas. Atraes lo que eres. Si deseas amor, conviértete en el amor. Si deseas ser elegido, elígete. Esto no significa repetir frases como yo soy amor sin sentirlo. Significa practicar cada día cómo sería vivir desde la conciencia de alguien amado. Cómo se movería, cómo hablaría, qué decisiones tomaría, incluso qué tipo de pensamientos toleraría o descartaría. Aquí entra en juego lo más ignorado de todo, el detalle emocional de la identidad. La técnica más poderosa no es la más llamativa. No es una afirmación viral ni un método rebuscado. Es lo más simple y, por eso, lo más ignorado: sentarte en silencio, cerrar los ojos, y asumir emocionalmente que tú ya eres esa persona que vive lo que desea. No que lo desea. Que ya lo vive. Haz esto con honestidad cada día. No solo con imágenes mentales, sino con el estado emocional. Con la sensación corporal. Con la decisión interna de actuar desde ese lugar. Veámoslo en el área de la salud. Alguien quiere sanar. Visualiza que está sano, corre, sonríe, vive sin dolor. Pero en su día a día, sigue repitiendo: me duele todo, esto no se va más, nada funciona. ¿Qué versión está asumiendo? La del enfermo que desea sanar. Y mientras eso siga así, la ley no puede responder con salud. Porque el cuerpo responde a la identidad, no a los deseos. ¿Y en el dinero? Otro ejemplo frecuente. Una persona quiere prosperidad. Se imagina con dinero, con ingresos libres, viajando, ayudando a otros. Pero luego paga una cuenta y repite: esto es un abuso, no llego a fin de mes, estamos todos mal. ¿Dónde está habitando su conciencia? En la escasez. En la queja. En la reacción. Ahí está reforzando la versión que dice: yo soy el que nunca tiene. Neville fue claro en su enseñanza. No tienes que luchar por el cambio. Solo tienes que cambiar tu concepto de ti. Y cuando lo hagas, todo en tu mundo cambiará para reflejarlo. ¿Te das cuenta del poder de esto? No se trata de repetir lo que dijo Neville como una fórmula mágica. Se trata de integrar lo que dijo como una actitud interna diaria. Cada vez que una situación te saque del estado deseado, regresa con decisión. No con esfuerzo, sino con presencia. Con esa fe que no pide garantías, porque ya decidió quién es. Y ahora viene una parte clave que puede cambiar todo para quienes lo apliquen: hacer de esto un hábito emocional. No algo que haces 10 minutos al día, sino un tono interno constante. Y no para que algo suceda, sino porque elegiste ya no ser más la versión antigua de ti. Porque esa es otra trampa muy común: aplicar la técnica para lograr un resultado. Pero en ese mismo acto, estás confirmando que no eres aún ese ser. Y por eso no ves resultados. Porque la ley responde al ser, no al esfuerzo por llegar a ser. Este es el mayor acto de confianza: asumir algo invisible como más real que lo que tus sentidos muestran. Y no abandonarlo, aunque el mundo se burle. Aunque tus emociones fluctúen. Aunque nada parezca moverse aún. Porque como Neville dijo, persistir en la asunción trae el resultado. No porque la asunción lo provoque, sino porque el resultado ya estaba contenido en el estado asumido. Entonces, ¿cuál es la técnica más efectiva e ignorada? La de sentarte cada día contigo mismo, en silencio, sin ruidos ni apuros, y decidir internamente quién eres ahora. No qué quieres, sino quién eres. Y luego, vivir desde ahí. Pensar desde ahí. Hablar desde ahí. Tomar decisiones desde ahí. No como alguien que espera, sino como alguien que ya es. Y cuando eso se convierte en hábito, la vida no tiene otra opción que reflejarlo. Porque, como te dije antes y no me canso de repetir, esto no es magia. Es coherencia. Todo lo que existe en tu mundo externo es un reflejo directo y específico de los estados de conciencia que has habitado internamente.
Esta idea, aunque sencilla en su formulación, tiene implicancias profundas que muchas veces las pasan quienes apenas comienzan a explorar la ley de asunción. No se trata únicamente de visualizar escenas deseadas o repetir afirmaciones positivas, sino de una reconfiguración interna que afecta el núcleo mismo de tu identidad. Cuando Neville habla del estado del ser, no se refiere a una emoción momentánea ni a una intención mental pasajera. Está hablando de una posición estable y coherente desde la cual piensas, sientes, percibes y respondes a la realidad. Ese estado, esa identidad asumida, es lo que da forma al mundo que experimentas. En otras palabras, no puedes manifestar algo verdaderamente diferente sin cambiar el estado desde el cual vives. Este es el motivo por el cual muchas personas dicen aplicar la ley sin ver resultados, no han modificado su punto de referencia interno. Pueden visualizar que tienen una vida próspera, pero si siguen sintiendo escasez, hablando desde la carencia y tomando decisiones desde el miedo, entonces el estado real que están sosteniendo no es el de abundancia, sino el del que aún no ha recibido. Neville lo expresa con claridad cuando dice: cambia tu concepción de ti mismo y habrás cambiado automáticamente el mundo en el que vives. Esta frase encierra el corazón del mensaje. No se trata de buscar cambiar el mundo directamente. No se trata de buscar señales externas para sentirte seguro. El cambio no ocurre afuera. Todo lo externo es consecuencia. El cambio real, el único que tiene poder, es el que ocurre en la conciencia. Y es ahí donde muchas personas se frustran, porque no entienden que, sin una transformación interna sostenida, los resultados externos no pueden permanecer. Aquí aparece la técnica más ignorada. No es una visualización en tercera persona, no es una afirmación recitada mecánicamente, no es una práctica espiritual compleja. Es la disposición interna a vivir, pensar y sentir desde un nuevo estado del ser, aunque el mundo externo aún no lo refleje. Es esa fidelidad inquebrantable a lo invisible, esa coherencia interna que no necesita pruebas para sentirse verdadera. Y esto requiere disciplina emocional. Porque tu mente, entrenada durante años a reaccionar ante lo que ve, intentará devolverte a lo conocido. Intentará convencerte de que no hay sentido en asumir algo que aún no se manifiesta. Pero si caes en esa trampa, estás afirmando con tus emociones que la realidad externa tiene más poder que tu interior. Y mientras eso sea así, nada cambia. Neville enseña: la conciencia es la única realidad, no lo que ves, no lo que escuchas, no lo que experimentas en tu entorno. La conciencia crea la experiencia. Esta afirmación derriba toda creencia basada en la causalidad externa. No estás reaccionando a un mundo que simplemente sucede. Estás interpretando y recreando ese mundo desde tu estado actual. Y si ese estado no cambia, tus experiencias tampoco lo harán. No importa cuánto desees algo, cuánto lo visualices o cuántas veces lo repitas. Si lo haces desde la identidad del que aún no lo tiene, estarás reforzando esa misma carencia. El error más común, entonces, es vivir desde el deseo en lugar de vivir desde la asunción. El deseo mira hacia adelante, espera, se proyecta. La asunción habita. Es ahora. Es presente. Es una convicción que no depende de la validación externa porque ya se estableció internamente como verdadera. Y este cambio de enfoque es lo que transforma todo. No estás usando la ley para obtener cosas. Estás usándola para convertirte en una nueva expresión de ti mismo. La manifestación no es el objetivo, sino el reflejo natural de ese nuevo ser que has elegido asumir. Una de las razones por las que esta técnica es tan ignorada es que, a simple vista, no parece una técnica. No tiene pasos detallados, no requiere herramientas externas, ni implica realizar ningún tipo de ritual. Es completamente interna. Se basa en una decisión sostenida de habitar un nuevo estado, de cambiar la autoimagen en silencio y mantenerse fiel a ella incluso cuando todo en el mundo físico parece contradecirla. Y eso, aunque parezca simple, es lo más desafiante. Porque implica dejar de buscar afuera validación, implica dejar de esperar una señal para sentirnos seguros,
implica confiar más en lo que sentimos internamente que en lo que el entorno nos muestra. Esto es exactamente lo que Neville quiso decir cuando afirmó: no esperes a ver cambios. Haz el cambio en tu interior, y lo exterior no tendrá más opción que reflejarlo. La verdadera práctica consiste en crear dentro de uno mismo una estabilidad emocional que no dependa de los vaivenes del mundo. Significa aprender a permanecer en la identidad deseada, incluso en medio de la contradicción. Y esto no es negación de la realidad. Es priorización de lo interno como causa. Si tú estás manifestando una nueva versión de ti, no puedes permitirte seguir hablándote como antes. No puedes seguir tomando decisiones desde la misma lógica antigua. Debes adoptar una coherencia emocional que te lleve a ser quien afirma con su actitud, su lenguaje, sus pensamientos y su energía: esto ya es mío, porque ya soy yo quien lo vive internamente. Cuando Neville hablaba de la asunción sostenida, se refería a una fidelidad absoluta al nuevo estado del ser. No era algo que se hacía una vez por día. Era una forma de estar en el mundo. Un hábito emocional. Una estructura interna. Por eso decía: no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y esa frase, tan repetida pero poco entendida, encierra uno de los pilares más profundos de su enseñanza. Porque querer algo no tiene ningún poder si el estado del ser desde el que lo deseas es uno de carencia, duda o separación. Solo cuando te conviertes internamente en la versión que ya vive aquello que deseas, comienzas a emitir una frecuencia coherente con esa realidad, y entonces la ley responde. No se trata de actuar como si ya lo tuvieras. No se trata de fingir. Se trata de sentirte distinto en tu fuero más íntimo. De pensar desde ese nuevo lugar. De moverte en el mundo desde esa certeza silenciosa. Y eso no se logra de un día para el otro, pero sí comienza con una decisión firme: dejar de contarte la vieja historia. Porque cada vez que repites tus limitaciones, tus realidades, tus condiciones actuales, estás reafirmando el viejo estado. Estás usando la ley en tu contra, aunque no lo sepas. Estás fortaleciendo la identidad que deseas superar. Y ahí es donde todo se estanca. Lo más ignorado de la ley no es una técnica concreta, sino un principio interno: el cambio de identidad como causa de la transformación externa. Si tú no cambias, nada cambia. Pero cuando tú cambias verdaderamente, todo lo demás empieza a moverse. Y es ahí cuando sucede lo que muchos llaman milagros, pero que en realidad son efectos naturales de un cambio de causa. Así que, si sentís que has estado aplicando la ley, pero no obtienes resultados, tal vez no te falte una técnica nueva, sino un compromiso más profundo con tu nuevo ser. Tal vez no se trata de agregar, sino de dejar de reforzar la vieja versión. Tal vez el secreto está en abandonar lo que fuiste, no en perseguir lo que quieres. El mundo que conoces se sostiene por tu identidad actual. Si quieres que cambie, tienes que renunciar a esa identidad. Y eso requiere valor. Requiere constancia. Y, sobre todo, requiere comprensión. Nada externo te va a dar lo que tu conciencia no sostiene internamente. En palabras de Neville: haz del futuro un hecho presente asumiendo el sentimiento del deseo cumplido. Ese es el punto de partida. No una intención, no un deseo, no una petición. Una asunción firme. Un sentimiento real. Una elección interna que se sostiene incluso cuando el mundo todavía no lo refleja. Porque si no haces ese movimiento interno, la ley no funciona. Y no es que la ley falle. Es que estás usándola para seguir siendo quien ya no desea ser. Ahora que lo sabes, puedes dejar de buscar resultados y empezar a convertirte en la causa de todo. Si este contenido te ayudó a comprender la ley de una manera más profunda, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Y si quieres apoyar este trabajo y acceder a contenido exclusivo, puedes unirte como miembro. Gracias por estar acá, por crecer con esta comunidad y por comprometerte con tu transformación interna. Nos vemos en el próximo video.